honor poder participar aquí en este foro, en homenaje, un honor de verdad. Y vengo a compartir un poco del trabajo que hemos estado desarrollando junto con Citlali López. Yo tengo que decirles, yo soy bióloga de profesión, digamos, educada en la Escuela de la Conservación de la Naturaleza, de la Biodiversidad, y tengo poco tiempo de estar trabajando el tema de las artesanías, pero digamos con este enfoque. Citlali López es una de mis maestras y bueno, tengo el orgullo también de poder de continuar la colaboración con ella y a nombre de ella también presentar esta presentación, bueno, esta plática. Y otra de mis maestras, tengo que decirlo y reconocerlo aquí en público, es Marta Turó. Ella ha sido una guía constante en este trabajo y bueno, también muchas gracias. ¿Me das la que sigue, por favor? Esta plática está basada en un trabajo que hicimos a partir del año del 2007. Fuimos convocados por la FONAR, el Fondo Nacional para las Artesanías, a un foro nacional artesanal en el que había una mesa de trabajo en la que queríamos participar. En su momento, ese grupo de trabajo que se armó desde el 2008 al 2010 fue conformado por diferentes casas de artesanías interesados en esa mesa de trabajo que terminó llamándose Artesanías y Medio Ambiente, pero originalmente, si quiero decírselos, el enfoque con el que empezamos a trabajar, incluso así se llamaba originalmente la mesa de trabajo, era materias primas en crisis, ¿no? Después ya nos dimos cuenta que hablar de medio ambiente no solo era hablar de las materias primas en crisis, sino de también opciones en positivo, de muchas cosas. Es muy rico el tema y por eso terminó llamándose Artesanías y Medio Ambiente. De ahí, de ese trabajo del grupo, también derivó un proyecto apoyado por FONART que se llamó Producción Sustentable de Papel Amate, que me voy a apurar para que me dé tiempo de platicarles de él. Y también de ese grupo se derivó un coloquio sobre artesanías y medio ambiente que fue organizado por el Consejo Veracruzano de Arte Popular. Entonces, digamos que fue una época de mucho trabajo y de tratar de impulsar el tema, el enfoque del medio ambiente en la parte de las artesanías. Este trabajo que hicimos fue publicado a través de un libro, que lo ven ahí, la portada, Artesanías y Medio Ambiente, que fue editado por la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y está disponible en digital, en forma digital en la página. Y básicamente lo que queríamos nosotros como resultado era, bueno, un documento de difusión, un documento general, un documento introductorio, porque sabemos que el tema es muy, muy amplio, y básicamente lo queríamos dirigir a los artesanos, ¿sí? El público objetivo eran los artesanos. Entonces, les voy a ir platicando un poquito del contenido que quisimos abordar a través de esta plática, y en esta plática decidimos, Citlali y yo, abordar estos temas de los que les voy a platicar. México, país megadiverso, que ya algo nos platicó Marta, los recursos biológicos para la elaboración de artesanías, y aquí sí que quiero puntualizar que básicamente nos hemos dirigido a la parte viva, a los recursos biológicos, porque también podríamos hablar en términos de medio ambiente de los recursos naturales. Eso nos abre el panorama y bueno, es un tema más amplio, pero nosotros lo vamos a acotar porque hemos trabajado básicamente con recursos biológicos. Hablar un poquito de cómo hemos abordado la parte de la protección de la diversidad biocultural, y hablar por último el caso de Papel Amate, y me voy a apurar porque sí me da temor de no poder acabar
todo lo que quiero platicarles. En términos de la megadiversidad, México es un país megadiverso. La que sigue, por favor. ¿Y qué significa bueno, primero quiero sintonizarme con ustedes en lo que estamos entendiendo por biodiversidad, ¿no? La biodiversidad es toda la variedad de la vida en nuestro planeta, ¿no? Todas las manifestaciones de vida en nuestro planeta, eso es lo que vamos a estar entendiendo por biodiversidad. Y básicamente se refiere como en 3 niveles de organización. Estamos hablando de la variedad de la variedad genética, la variedad de especies y la variedad de ecosistemas. Estos niveles de organización están incluidos en todo el concepto de biodiversidad. La que sigue, por favor. Entonces, así tenemos la variedad de comunidades bióticas y de procesos que suceden en este nivel, ¿no? No solo nos vamos a quedar con la idea estructural, sino también la parte funcional. La que sigue, por favor. Las especies, que es como de lo que más hablamos y es lo que más se cuantifica y es lo que, digamos, lo más tangible en términos de la medición de biodiversidad, es la variedad de especies, ¿sí? De diferentes grupos taxonómicos en los que se organiza el mundo viviente. La que sigue. Y aquí estamos hablando de la variedad, de la variación intraespecífica al interior de una especie, variedades, razas, ¿sí? Entonces, básicamente aquí es donde vamos a hablar de que mucha de la expresión de la diversidad genética que hay dentro de las especies se ha generado a través de los procesos de domesticación, de los cuales también Marta nos comentó. Entonces, es así que México es considerado uno de los 17 países megadiversos en el mundo. Estos países en conjunto, solo estos 17 países, concentran el 70% de las especies a nivel mundial. Entonces, dentro de estos 17 países, México es uno de los 5 primeros países en riqueza de diversidad biológica. La que sigue, por favor. Y entonces, digamos que aquí quisiera yo platicar un poquito de lo que ya también Marta platicó, es por qué es importante en términos humanos, ¿no? En términos humanos. Primero, una de las partes que nos interesa, que bueno, ya está permeado, pero hay gente que bueno, hay sociedades o incluso en el siglo pasado se veía como la naturaleza al servicio del hombre, pero no se consideraba como parte de ella, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es, somos parte de ella, somos una especie más. Y entonces, digamos, como con todos los seres vivos, dependemos de ella para vivir. Pero la otra parte, que es lo que nos une aquí en este foro también, es la importancia a nivel social, cultural y económica, ¿no? Podemos hablar del valor cultural, del valor paisajístico, del valor espiritual, ¿no? Una serie de valores de los que, bueno, y además también económicos, ¿no? Que representa esta biodiversidad. La que sigue, por favor. Y entonces es así como se ha llevado una línea de estudio donde se ha visto que la diversidad cultural está correlacionada con la diversidad ambiental, y se han identificado estas correlaciones hablando de diversidad biocultural. Así es que también los países megadiversos también son países con alta diversidad cultural. Entonces es como diversidad biocultural, y es por eso que a partir de ahora yo voy a estar refiriendo más a esa parte, ¿no? a esa relación que existe. La que sigue, por favor. Entonces, en términos de, hablando de diversidad biocultural, estamos trabajando en esta parte de las artesanías que nos permiten entender los saberes en torno a los recursos naturales y también en torno a la cultura, ¿no? Es una expresión que conjuga estas ramas del saber, y podemos entender más sobre los recursos involucrados en el proceso, sobre las prácticas y las representaciones culturales que están formando parte de ellas. La que sigue, por favor.
Y entonces es así como nosotros incursionamos en este tema, porque lo vemos como un potencial para la conservación y el desarrollo, ¿no? Sabemos que faltan muchas cosas por hacer, pero el aporte de nuestra parte con el enfoque ambiental es hablar de sustentabilidad. La sustentabilidad, todavía no, por favor, en términos de entender y recuperar y no perder conocimiento que está en torno a los recursos naturales, pero también en los modos de vida locales, y esa conjugación nos lo permite, digamos, confluye claramente los procesos de producción artesanal. La que sigue, por favor. Entonces ahora sí voy a dar paso para hablarles de los recursos biológicos utilizados. Por favor, la que sigue. Y este es el resultado de un proyecto que en su momento AMACUP hizo para la CONABIO, distinguiendo digamos, básicamente especies de flora y fauna relacionadas con el uso para como materias primas para la actividad artesanal, y la identificación de a qué tipos de zonas ecológicas estaban relacionadas, ¿sí? Entonces ya empezaba a haber una primera documentación de este conocimiento que, bueno, aquí se muestra en otras tablas, en donde vemos que hay diferentes estados, donde vemos que hay tanto uso de plantas como de uso de animales, ¿no? También, digamos, con mayor representación las plantas, pero también figuran las materias primas animales. La que sigue, por favor. Los resultados de este proyecto están disponibles al público a través de la página de la CONABIO, y sin duda es un tema que tendríamos que retomar, porque fuera de ese trabajo ya no se ha seguido actualizando la información. Alguna vez hablamos con compañeros de culturas populares en el sentido de que hay gente que sabe que su materia prima está en crisis. Sabíamos en la Mixteca que la gente que trabaja con palma ya tenían escasez de palma, y le decíamos, ¿pero qué especie es palma? Y entonces nosotros le decimos, bueno, a nivel biológico nosotros tenemos que distinguir cuál especie es, porque hay muchas especies que se les llaman palma, el nombre común es palma, pero la identidad biológica es diferente, el comportamiento ecológico, los ciclos de vida, el manejo que está basado, depende de las propiedades, digamos así, de las características biológicas. Entonces, para los biólogos no es lo mismo una especie de palma que otra. En términos biológicos es muy diferente. Entonces, para nosotros era importante poder aportar esa parte del conocimiento, porque la CONABIO tiene unas megabases de datos que tienen la información recopilada a lo largo de toda la República Mexicana por todas las instituciones de investigación que han hecho trabajos sobre taxonomía de especies, inclusive ha repatriado conocimiento de especímenes en otros museos del mundo. Y entonces, digamos que CONABIO tiene esa capacidad de poder estar dando validez taxonómica, biológica, geográfica a las especies, y podemos contribuir en distinguir exactamente qué especie es, ¿no? Nada más quedarnos con el nombre común. Entonces, la otra parte que aquí me voy a pasar un poquito más rápido es que en el libro también tratamos de abordar las tendencias, los cambios, de los que ya también hablaron mis antecesoras, bueno, aquí en el foro. Entonces, básicamente quiero resumir que esto que le llamaba yo, bueno, que les decía yo que era de materias primas en crisis, la escasez de recursos utilizados para la elaboración de materias primas, digo de artesanías, es básicamente que estamos hablando de sobreexplotación. Entonces, cuando hay sobreexplotación, la extracción de las materias primas se tiene que ir haciendo cada vez de zonas más alejadas de donde se hacía. O la otra cosa que también puede suceder como parte de esta causa es que se sustituyan las materias por otras. Incluso puede llegar la sustitución por materiales sintéticos, ¿no? Esto es algo que hemos visto de manera general, y en el libro tratamos de abordar diferentes casos.
La que sigue, por favor. Otra cosa que tiene que ver también con el acceso a los recursos biológicos tiene que ver la tenencia de la tierra, quiénes son los custodios de los recursos naturales y cómo están las reglas dadas para su acceso. La que sigue, bueno, ya Marta también hizo favor de comentar esta parte de los usos locales y comerciales, y es un tema importante que tiene que ver en un enfoque de sustentabilidad. La que sigue. Y también, por supuesto, el manejo diversificado, ¿no? El manejo de especies silvestres, que se da mucho, ¿no? O sea, no se cultivan las especies, o que también se pueden dar cultivos combinados con otras especies, que le llamamos cultivos diversificados, pero también el uso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la pita, digamos que nosotros intervenimos a participar en este estudio de cuando estaba la moda grupera, ¿no? Y entonces se produjeron muchísimas cantidades. La demanda de la materia prima que está en las selvas húmedas en el sureste del país estaba siendo demandada por un lugar donde no se produce esa materia prima, que es en Colotlán principalmente, y entonces había ahí una relación comercial de abasto de la materia prima, pero llegó un momento en que la moda se acabó y los productores de la fibra de pita se quedaron con su fibra guardada y no sabían qué hacer. Entonces nosotros los acompañamos y los apoyamos en procesos de aprendizaje, de generar otro tipo de productos que no solo fueran la artesanía piteada, y hablamos de producción de papel, incluso también de joyería de pita, bueno, algunas otras cosas. Entonces, el manejo diversificado tanto de las especies como de la producción también. La que sigue. Y también nosotros, digamos, vemos la parte de la innovación como una parte importante en términos de compensar la escasez. Por ejemplo, en Linaloe, en el caso de linaloe, producir el aceite esencial de linaloe no solo de la madera, sino también del fruto, y para eso tuvo que haber habido un proceso de innovación, de aprendizaje, y eso lo están trabajando aquí en Cuernavaca con el programa de actores sociales de la flora medicinal de México. Al frente el doctor Paul Hirsch. Él es el que llevó a cabo este trabajo de innovación. La que sigue. Bueno, y ahora les voy a platicar un poquito otra línea de trabajo que comenzó la Conavio, no con artesanías, sino con productos de procesos artesanales, que tiene que ver, la que sigue, por favor. La que sigue, básicamente con el valor de uso, o el actual, o el potencial que pueden tener los recursos, dependiendo del nivel de biodiversidad del que estamos hablando. Básicamente, el nivel biológico, que era el que yo les decía, como recursos biológicos, como las especies, también pueden ser, digamos, vistas como de interés para la biotecnología, para la creación, para la innovación a nivel de los recursos genéticos. Entonces, dependiendo del nivel del que estemos hablando, tienen diferentes procesos de apropiación, y entonces eso nos lleva a un terreno de hablar de diferentes derechos y obligaciones, y eso lo voy a dejar para la plática que sigue también, que Rocío va a profundizar más en eso, pero básicamente a nosotros nos lleva también a una discusión, la que sigue, en la que nosotros hemos querido aportar, sobre todo en esta parte de entender los recursos como recursos de uso común, ¿no? Y hablamos de los recursos biológicos colectivos. Y entonces, digamos que estos son recursos que son manejados por grupos o colectividades, como comunidades, ejidos, pueblos y otras agrupaciones, cuyas actividades principales se relacionan con el establecimiento de acuerdos y reglas en torno a la conservación de los recursos biológicos. Esto se refiere bueno, hay toda una discusión que los recursos que son de todos no son de nadie, y entonces por eso nadie los cuida, y por eso
se escasean, por eso se pierden, y entonces hay toda un trabajo que tiene que ver con la línea de trabajo que desarrolló Elinor Ostrom de los recursos de uso común, que cuando hay reglas claras alrededor de su uso y cómo aprovecharlos, no se llega a su pérdida y a su escasez. La que sigue, por favor. Y entonces nosotros también estamos complementando esta parte de lo colectivo en el sentido de que también enfatiza aquello que es de quien lo utiliza y lo conserva o lo cuida, ¿sí? En este sentido que yo les comentaba, pero también digamos, asomándonos a la diversidad biológica que está detrás de esta producción, nosotros ya no nos conformamos con hablar, por ejemplo, de mezcal, o sea, con una palabra en singular, sino hablar de mezcales, porque hay diferentes especies que están detrás de esa producción de un producto que le llamamos mezcal, y dependiendo de cada especie que es utilizada para producir mezcal, se generan diferentes tipos de mezcales, donde sí las propiedades tienen que ver, por un lado, con los procesos a los que están sometidos, pero también las materias primas que le imprimen diferentes sabores, diferentes propiedades. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos de maíces también, ¿no? O sea, no solo de maíz, sino de maíces nativos, diferentes variedades y diferentes sabores, diferentes productos. Entonces nosotros quisiéramos enfatizar esta parte de utilizar la palabra en plural, ¿no? Para enfatizar sobre el sentido de la diversidad. La que sigue, por favor. Es así como la Conavio se ha participado en dos foros que tienen ámbitos muy distintos. Uno, por un lado, es el acceso a la distribución de beneficios, de lo que también ya hablaba Marta. Es algo que se está discutiendo a nivel internacional, y por parte del Convenio de la Diversidad Biológica se establecieron negociaciones de hace alrededor de 10 años negociando el tema, y afortunadamente, bueno, ya entró en vigor el protocolo de Nagoya que aborda esta parte del acceso y la distribución de beneficios. Entró en vigor hace una semana, el 12 de octubre, y entonces eso nos coloca con un compromiso muy fuerte. Algunos países no han ratificado el protocolo porque sienten que no están preparados en términos de su legislación para firmar un protocolo. México tampoco tenía la legislación, pero digamos la estrategia fue diferente. Aquí fue firmar el protocolo para que, digamos, generar los mecanismos necesarios que nos obligan ahora a instrumentar el protocolo. Por otro lado, hemos abordado la parte de propiedad intelectual. Tiene que haber una comunicación tanto en el sistema de acceso con el sistema de propiedad intelectual para hablar de un origen legal, ¿no? Un origen que no establezca que no promueva la competencia desleal, ¿no? Entonces, entre estos dos ámbitos hemos estado participando porque el acceso a los recursos genéticos tiene que ver con estos dos sistemas, y los conocimientos tradicionales asociados al uso de estos recursos genéticos también está. De nuestra parte, nuestro ámbito se limita a esa parte, pero digamos que están otras instituciones, el INPI, la CDI, CONACULTA, también tienen que abordar el tema de los conocimientos tradicionales. Y en las negociaciones de la OMPI, los elementos de esas negociaciones, que por cierto ya llevan alrededor de 12 años negociando los mecanismos de protección y todavía no hay un acuerdo, está la parte del folclore. El folclore ahora ya no le llaman folclore, ya le llaman expresiones culturales tradicionales, y ahí es donde entra toda la parte de las artesanías. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros quisimos
atender esta parte de la legal procedencia de los recursos naturales y de los conocimientos tradicionales asociados, también a través de del sistema de propiedad intelectual, pero atendiendo a la parte de las indicaciones geográficas. Básicamente en México la propiedad intelectual está atendida en diferentes instituciones, ¿no? Por un lado está el INPI con la propiedad industrial, por otro está Indautor con los derechos de autor, y está el SNICS de la Zagarpa con derechos de autor. Entonces está en diferentes instituciones que habrá que armonizar para que trabajen coordinadamente, pero todo esto de la parte del acceso y reparto de beneficios, básicamente la discusión ha estado dirigida en torno a patentes. Pero nosotros vemos, bueno, junto con otros países, que hablar de propiedad intelectual no solo implica hablar de patentes, también implica hablar de marcas, como lo vimos hace un momento, ¿no? El problema no es que existan las marcas, sino cómo operan las marcas, dando el reconocimiento y hablando de la legal procedencia, tanto de la parte cultural como de la parte biológica. Y entonces está también la parte de variedades vegetales, como de las principales figuras que podríamos estar hablando para el acceso y distribución de beneficios. De las indicaciones geográficas relacionadas con signos distintivos, nosotros hemos hecho un análisis de cómo están sus fundamentos y por qué la operatividad de ellos no llega, ya se me va a acabar el tiempo, la operatividad no llega a ser lo que deberían de ser. Y la que sigue, por favor. Es así como nosotros nos metimos a trabajar con denominaciones de origen, básicamente de tequila, de mezcal, pero hemos visto que hay muchas situaciones similares también con el caso de Olinalá, con Talavera, en términos de cómo operativizar las denominaciones de origen de tal modo que no sean excluyentes sino incluyentes. Y bueno, ahí hay una ardua tarea por hacer en México. Solo tenemos 14 denominaciones de origen registradas a lo largo de 40 años. El sistema de propiedad intelectual para reconocer denominaciones de origen está establecido desde hace 40 años y solo contamos con 14. La que sigue, por favor. Y en su lugar, digamos, han venido a jugar un papel importante las marcas colectivas y han querido ser operativizadas como si fueran denominaciones de origen, y hay un problema de ley, ¿no? de cómo se aplica la ley para su funcionalidad. Entonces, como son marcas colectivas, siguen teniendo un carácter excluyente y no incluyente. Y entonces la propuesta que ha estado impulsando la CONABIO en torno a este tema es hablar de un sistema sui generis de indicaciones geográficas que cubra diferentes figuras, que aplique a diferentes formatos para poder hacer un reconocimiento más claro del derecho colectivo. La que sigue, por favor. Bueno, de todas las marcas colectivas registradas, la mayor parte, bueno, este es un corte que hicimos el año pasado, perdón, también me falta hacer un conteo actual, pero es un tema que dejamos un poco descansando, pero estábamos viendo que básicamente se puso a la cabeza del estado de Michoacán, fue el que comenzó a hacer como este trabajo y hizo un contagio, ¿no? Hacia otras casas de artesanías, otros estados, y hay un trabajo importante que se podría rescatar, pero sí, definitivamente el marco jurídico, el marco legal que está rigiendo estas figuras tendría que tener una adaptación para hacer una correcta aplicación del derecho. La que sigue, por favor. Y yo creo que los voy a dejar en suspenso. ¿Sí? ¿Sí me va a dar tiempo? Bueno, rápidamente les quiero platicar lo que hicimos con el proyecto de papel amate. El papel amate, que el árbol y el papel toman el mismo nombre, ¿no? Del amate, que básicamente son especies del género Ficus. Y la que sigue, por favor. Como sabemos, es una práctica que data de la época prehispánica y donde habían aproximadamente 42 pueblos tributarios a Tenochtitlan con papel amate. La que sigue. Y bueno, ya esto lo dijo Marta.
el origen como artesanía, la que sigue, por favor. Y básicamente el proceso también tiene que ver con la separación de la corteza, ¿no? Que tiene una corteza interna, y la corteza interna es la que se utiliza para la elaboración del papel amate, que se ablanda, se macera y se generan los pliegos de papel, se secan. Ya se me secó la y básicamente, como les decía, hay muchas tendencias. Hay muchas tendencias de lo que vimos que está pasando con las artesanías, que también pasa con el caso del papel amate. La especialización del conocimiento ha llevado a incluir a nuevos actores en la cadena. Por ejemplo, los jonoteros son los extractores de la corteza. Antes los mismos artesanos que hacían el papel eran los que buscaban su materia prima. Perdón. Ahora ya hay unos nuevos actores que son los jonoteros, y ellos son los que se dedican a irse en largas distancias a conseguir la materia prima. Esto los coloca en una situación de legalidad muy vulnerable a los extractores por justamente demostrar la legal procedencia de la materia prima. Y en la transformación, las técnicas de manufactura se han ido incorporando prácticas que tienen un impacto ambiental y a la salud negativo importante. ¿La que sigue? Básicamente les quiero comentar que estos incisos que ven ustedes aquí fueron las líneas de trabajo que incluyó este proyecto para hablar de sustentabilidad. Entonces, se trabajó el manejo integral de los árboles, el fortalecimiento institucional a través de un análisis jurídico de la situación de la extracción de la materia prima. Por la parte de la tecnología, la UAM trabajó sobre limpiar los procesos, no hablar de procesos limpios y no usar sosa. El conocimiento tradicional, se trabajó la etnobotánica, la revitalización del conocimiento. En la parte económica quisimos ver la parte de los procesos de producción e impactos, y la marca colectiva para integrar la parte de los criterios y normas en torno a la producción. Y entonces básicamente este último componente, o esta última línea, lo que trató de hacer es integrar todos los componentes del proyecto, acomodarlos y hablar en torno del proceso productivo. O sea, algo que yo me di cuenta cuando empecé a trabajar con la gente que trabaja más lo de las artesanías con FONAR, con las casas de artesanías, es que para ellos comenzaba el proceso de fomento a través de la manufactura. O sea, de algún modo llegaba la materia prima y lo que fomentaban era la producción. Y entonces nosotros decíamos, bueno, pero ¿por qué no incorporan en la cadena la parte del ingreso de la materia prima? Tenemos que saber qué está pasando con la base de la cadena, ¿no? Y entonces es así como nosotros empezamos a impulsar la idea de trabajar con la marca colectiva a través de sus reglas de uso para incidir también en la conservación del recurso base, ¿sí? La que sigue, por favor. Y bueno, hay varias especies que son utilizadas para generar diferentes tipos de hojas de papel amate, y básicamente hay nuevas especies que han sido incorporadas a falta de las especies tradicionales. La que sigue. Y una de ellas es Trema micrantha, y esta especie es una especie muy dócil que crece en los cafetales y digamos que tiene un proceso de desarrollo muy rápido. En 5 años alcanza una altura de más de 10 metros y genera tronco y la corteza como se requiere. Y entonces básicamente es utilizada dentro de los campos de cafetales y se cincha después de cierta altura porque empieza a generar mucha sombra y entonces ya no crecen los cafetales y lo matan en pie.
ese tipo de acoplamiento que hay uno con la producción de café y otro con la producción de corteza de materia prima para el papel mate. Encontramos ahí un sistema diversificado que permite o permitiría asegurar abasto de materia prima. La que sigue, bueno, la que sigue para poder concluir. Entonces trabajamos con la comunidad la parte de técnicas de germinación de esta especie, la que sigue, y también el proceso de aprendizaje, no solo de la germinación, sino también del reconocimiento y la revitalización del conocimiento que hay sobre los recursos naturales alrededor de la materia prima. La que sigue. Bueno, ya les decía, hicimos varios talleres para ver cómo fortalecer la organización para el funcionamiento de la marca colectiva, la que sigue, y básicamente generamos otro material que incluye la explicación de toda esta parte del proceso de la producción de lo que nosotros quisiéramos que fuera sustentable en un CD que básicamente está narrado en ñañú. No tiene subtítulos en español porque no era para nosotros, era para los artesanos de San Pablito. La que sigue, por favor. Ya, con eso. Con eso. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.